Dado que la etapa 8 del recorrido original del GR11 es muy corta, decido prolongarla con parte de la etapa 9, en la variante que pasa por el cuello de Estriviella. Decido hacer noche confortablemente en el camping de Oza, evitando así la jornada siguiente pernoctar precariamente en aguas tuertas, como sugiere el recorrido original. En esta etapa se recorren por senderos y pistas bosques de hayas y abetos, así como zonas de pastizales en la vertiente norte de la Sierra de Alano, con el único tramo más complejo de la Sierra Metálica bajando el barranco de Estriviella y algunos tramos empinados entrando en la selva de Oza. Barranco de Belabarce es bastante frondoso, hay una vegetación exuberante de hayas, tilos y el camino está perfecto. Estas marcas blancas y rojas del GR11 son las que voy a seguir casi todo el recorrido, con alguna pequeña variante. Es el sendero de gran recorrido que va desde el Cabo de Iguer en el Cantábrico hasta el Cabo de Creus en el Mediterráneo. Aquí hay un importante desvío. El GR11 se divide en dos partes, una que va a Ezcaurre, por la que yo no voy a ir, y la otra que va a Belabarce, que es por donde yo voy a tirar ahora. El Valle del Roncal, donde está situada Isaba, es famoso por su queso de oveja. La cañada real de los roncaleses permitió durante siglos la trashumancia desde los pastos del Pirineo a las bardenas reales, donde los pastores llevaban a pasar el invierno a las ovejas. Los densos bosques y el caudaloso río Roncal también han permitido transportar tradicionalmente los troncos cortados durante siglos en las famosas almadías. Hoy este duro oficio se rememora en los pueblos roncaleses bajando, el día de la almadía, un tramo del río en esas improvisadas balsas de madera. Nos hemos salido ya de la pista, seguimos por el barranco de Belabarce, ahora con una vegetación todavía más frondosa. Conviene recordar que cuando las señales del GR hacen esta cruz, significan que no es por aquí. Por ejemplo, en este caso, nosotros deberíamos seguir por aquí, puesto que aquí hay una señal horizontal que coincide con un sendero local en este caso. Ya ha salido el barranco de Belabarce, aquí se abre mucho más el paisaje. Estoy atravesando ahora un hayedo bastante bonito, camino del Collado de Argiviela, en el límite con Aragón. Estoy subiendo ahora al Collado de Argiviela. Esta última subida es un poco más empinada, pero se agradece el hayedo y la sombra. Estoy en Zuriza, aquí acabo una de las etapas del GR11, pero yo voy a continuar en dirección al camping de la Selva de Oza, haciendo una variante del GR11, por lo tanto voy a alargar esta etapa. Estoy en Zuriza y ahora voy a seguir el GR11, esta variante que sube al cuello de Estriviella, y voy a bajar a la Selva de Oza, a un camping a dormir. Ahí se ha quedado Zuriza y el camping. Aquí a mi izquierda tengo la Sierra de Alano. Se ve un poco difuminada hoy porque hace bastante calor. Y ahí al fondo está el Collado de Estriviella. La aplicación que yo uso para navegar en el móvil es ViewRanger,
Hay otras parecidas como Orux Maps, por ejemplo, y aquí tenéis el track. En verde está la ruta que yo estoy haciendo, en el círculo rojo es donde estoy situado ahora mismo, y en negro son los tracks que me he descargado de la página web del GR11 en este caso, del track que voy a seguir. Voy a subir al Collado de Estriviella y voy a bajar a dormir hoy a la Selva de Oza. Con esto es prácticamente imposible perderse. Aquí subiendo al Collado de Estriviella hay explotaciones ganaderas como esta, de ovejas. Subiendo al Collado de Estriviella paso por algunas granjas de ovejas. La presencia de una osa eslovena reintroducida en el Pirineo francés y algún ataque aislado a los rebaños han obligado a los ganaderos a tener perros mastines y de otras razas acompañando al ganado, además de geolocalizar a los rebaños con collares colocados en algunas ovejas, permitiendo saber en todo momento la situación de estos. Siempre es difícil la convivencia entre depredadores y ganaderos. El barranco de Manzandú corta el homogéneo paraje calizo y permite echar un buen trago de agua, incluso en lo más tórrido del verano. Mejor potabilizar el agua en estas zonas con abundante ganado. La cresta de la Sierra de Alano se asemeja a las escamas de la espalda de un dragón. Toda la zona alta está cubierta de grandes extensiones de pastizales frecuentados por ovejas en los meses de verano. Habrá que prestar atención a los mastines y otros perros que cuidan rebaños de ovejas en el barranco de Estriviella y antes de subir al cuello del mismo nombre. Desde el Collado de Estriviella se divisa al fondo la mole rojiza del castillo de Acher y el coloso Bisaurín, la primera gran montaña viniendo desde el Cantábrico que se eleva hasta casi los 2.700 metros de altura. Y bajando el Collado de Estriviella hacia la Selva de Oza hay un tramo de sirga, cable metálico, para bajar mejor. Y clavijas, bueno, es sencillo. Tras pasar un tramo escarpado equipado con una sierra metálica, me encuentro un gran rebaño de ovejas cuidado por mastines. Rodeo dificultosamente el rebaño y aprecio a un pastor descansando en una piedra. Los mastines me ladran y se acercan, pero pierden interés cuando comprueban que no supongo ninguna amenaza para las ovejas. Ojalá fuera así en todas las zonas de España y los mastines no estuvieran asalvajados, como en ciertas zonas de Guadalajara, donde además de ladrar, también tienen el colmillo fácil, como en una ocasión comprobaron mis carnes. Estoy bajando ya hacia el camping de Oza, entre hayedos, avetales, precioso el bosque cerrado, se agradece la sombra, ha hecho un día muy cálido, horrible, me he tenido que quitar las botas varias veces porque tenía los pies cocidos, amenazando ampollas. Me espera la recompensa de una buena cena y el descanso nocturno amenizado por el triste ulular de los cárabos.